A ver si me deja. Fíjate de entrar, boludo, a ver si te deja sin... ¿Cuál? Fíjate de entrar de... Permitir. Para que voy a conectar allá. También nos ve porque se me desconfiguraron la... Ah, ¿no se ve la cámara? la cámara. Vamos a sentarnos muy bonitos acá. Hola, Hola Norma, ¿cómo estás? ¿qué tal? Graciela, ¿cómo están? Hola. Perdón por este problema, digamos. No, no pasa nada. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Porque cuando fui a agarrarme, me quedé en el hospital porque justo a la hora de salida. Sí. Entonces, si no, se me hacía tarde para llegar a mi casa y cuando fui a buscar en mi cartera los auriculares, parece que alguien hizo uso de los mismos y me los sacó de la cartera. Así que estoy sin auriculares, por eso le pregunto, sin auriculares y sin micrófono. Así que bueno, pero igual tienen de la compu. Buenas, yo estoy acá con Ingrid. Hola. Pero me desactivaron la cámara cuando me arreglaron la compu. Así que estoy sin cámara. Bueno, Pero estamos acá. Hola Luis. Me conecto para que nos vean. Hacer un ratito y después salgo y para clase. Oli. Hola. ¿Cómo están, chicas? Hola. Graciela, vos estás mal. Iluminado. Ah, sí, la lámpara. Porque si no, no veo lo que escribo. Nos dejas mal a todas, ¿eh? ¿Por qué? Tarada. Tengo luz nada más. Y un café. bueno, Patri, cuando quieras Bueno. empezar, que ya estamos todas. Bueno, perfecto. Entonces ya les voy a compartir la pantalla. Yo no voy a tener, no voy a poder ver el chat para,
para contestarle. ¿Querés, Normita, vos mirar el chat por si quieren hacer alguna pregunta durante el transcurso? Bueno, dale. Como quieran, yo, bueno, para los que no me conocen, o me conocen. Todos te No, conocen, Catri. ¿eh? Sí, todos. Entonces, nada, que no me molesta, o sea, está bueno que si quieren abrir el micrófono e interrumpirme, no somos los que estamos, o sea, no es tanta gente, así que si quieren abrir el micrófono y hablar, yo no tengo, y acá la jefa nos deja, yo no tengo problema, No, ninguno, sí. ¿está? Bueno, ahí Dale. voy a compartir la pantalla y arrancamos. Voy a cerrar el chat. Esperen que se me abrió el chat a mí. Vos estoy inhabilitada para compartir la pantalla. Norma, me tenés que habilitar. Ya te habilito. ¿Ahora sí? Para. Hay una opción que dice a todas. Ya lo puse de entrada igual. A ver, pruebo de vuelta. A mí me aparece inhabilitada. Ahí sí, listo, ahora sí. Bueno, ahí estamos. Arrancamos. ¿Cómo se ven con 80 diapos? No, mentira. Hay muchas, pero ahora que veo las caritas no hace falta que hablemos de todas. Ahí largamos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Cuando empecé a preparar esta... Bueno, primero gracias por la invitación, por la hora, espero que no dejarlas dormidas, esta hora que hoy que hace frío, que está re para mate o siesta, así que interrumpan y tratemos de hacerlo más de ida y vuelta si quieren, que podamos. Cuando empecé a revisar, porque para serles sincera, hacía rato que no daba la charla de óxido nítrico, me puse a mirar, a buscar artículos, qué cosas nuevas había, y encontré de una revista de anestesiología, de Warren Zapol, que en realidad no lo encontré como parte de los artículos, pero esperen, perdón, que voy a silenciar el celular. Pero resulta que él se adjudica haber sido uno de los primeros que hizo trabajos de investigación en óxido nítrico, cosa que debe ser cierta porque cuenta la historia de cómo arrancó el descubrimiento del óxido nítrico en la década del 80, ¿no? En la década del 80, Ferid Murad encuentra que el GMP cíclico generaba vasodilatación, era un mediador secundario en la vasodilatación. Todo esto porque se habían dado cuenta que los pacientes, en general adultos con insuficiencia respiratoria aguda, tenían hipertensión pulmonar. Y cuando querían tratar la hipertensión pulmonar, en líneas generales la trataban con vasodilatadores, como el nitroprusiato, por ejemplo, que es un vasodilatador pulmonar y sistémico. Entonces se encontraban con el problema de la vasodilatación sistémica cuando lo usaban. Y en ese momento, bueno, estaban estudiando en arterias cuáles eran los mediadores de la vasodilatación, y Murad encuentra que el GMP cíclico era un mediador secundario en la vasodilatación. Y poquito tiempo después, Furchot y Ignarro, que toda la vida le dije mal el apellido, descubre el factor relajante endotelial y el del endotelio. Entonces, de alguna manera, Ignarro y Furchot, que son los dos farmacólogos, no son médicos, ni anestesiólogos, ni nada, descubren casi a la vez la molécula del óxido nítrico como un relajante vascular, como producida por el endotelio. Como nombre le ponen factor relajante derivado del endotelio, y después cuando
digamos, lo siguen estudiando, encuentran que ese factor era el óxido nítrico. El óxido nítrico, que hasta ese momento se conocía como un tóxico. Ustedes saben que el óxido nítrico se forma por la combustión del oxígeno con otras moléculas y era considerado tóxico, parte de la lluvia ácida. Entonces le fue muy difícil hacer los primeros estudios de investigación en animales, y no les digo en adultos, que fue mucho más complejo. De hecho, ellos cuentan en la historia que cuando hicieron los primeros estudios en animales usaban máscaras antiparras, se vestían más o menos como para el COVID o más, porque tenían mucho miedo que el óxido nítrico les haga daño a las partes por millón que usaban, que además usaban a partes a 80 partes por millón, 100 partes por millón, mucho más de lo que usamos ahora. El primer trabajo sobre óxido nítrico, que fue nombrada como la molécula del año en 1992, aparece en el Lancet en ese mismo año. Pero recién en 1998 estos investigadores reciben el premio Nobel por el descubrimiento del óxido nítrico, que fue una revolución en la ciencia, fue una revolución, porque además el primer paciente que ponen es un paciente que ponen en óxido nítrico, es un paciente con hipertensión pulmonar grave al que estaban por canular para entrar en ECMO. Le ponen óxido nítrico y dicen que vieron la respuesta en 60 segundos, que el chico pasó de estar totalmente cianótico a ser un bebé rosado. Así que no solamente ustedes saben que el óxido nítrico se usa en un montón digamos, no solamente se utiliza como receptor para la vasculatura pulmonar, sino retiniana, peniana, así que fue una revolución la molécula del año 1992. Recién en 1999 la FDA lo aprueba para el tratamiento de recién nacidos de término y casi términos con fallo respiratorio hipoxémico asociado a hipertensión pulmonar. Y en 2001 lo aprueba la Unión Europea. Me acuerdo que nosotros lo empezamos a usar en el año, quise buscar la foto, pero no la encontré, en el año 1996, con la doctora Claudia Couseiro, abrazados a un tubo de óxido nítrico. Estábamos las dos cuando empezamos a hacer acá los estudios en animales, y después lo empezamos a usar, y se usaba como tratamiento compasivo o bajo trabajos de investigación. Fue recién en el año 1999 que estuvo aprobado. Y les debo cuando se aprobó por el ANMAT, que yo no me acuerdo si no fue también ahí entre el 2000 y el 2001. Muy bien. Entonces, después de toda esta introducción histórica, recordemos que el óxido nítrico está indicado en el tratamiento de los recién nacidos de término o casi término, mayores de 34 semanas, con insuficiencia respiratoria hipoxémica asociada a evidencia clínica o ecocardiográfica, o sea que cualquiera de las dos son válidas, pero ya vamos a ver qué preferimos y por qué, de hipertensión pulmonar, ya que mejora la oxigenación y reduce la necesidad de ECMO en conjunto con terapias ventilatorias y otros agentes apropiados. Entonces, un par de cosas de esta diapo que me parecen que uno tiene que resaltar. Primero, ¿a qué llamamos insuficiencia respiratoria hipoxémica? Bueno, no hay acuerdo en cuanto a esto. Cuando uno va a leer diferentes artículos, se encuentra diferentes cosas. Por ejemplo, un índice de oxigenación de 25, o por ejemplo, una FiO2 mayor a 60 para lograr una saturación de 92%. Hay variabilidad. En líneas generales, digamos, en los últimos artículos lo que toman como insuficiencia respiratoria hipoxémica son pacientes ventilados con una FiO2 mayor al 60%. O sea, eso indicaría para obtener una PO2 de alrededor de 60%, de 60 milímetros de mercurio, perdón. Alrededor de eso estaría lo que nosotros llamamos insuficiencia respiratoria hipoxémica, pero insisto en que no todos están de acuerdo. Por ejemplo, Van Mers, en un paciente en prematuro, lo define como un índice de oxigenación de 10, o sea que ya les nombré como 3 cosas diferentes. Así que una cosa importante es a qué denominamos insuficiencia respiratoria hipoxémica, sobre la cual no hay consenso, pero vamos a ver más adelante con respecto al índice de oxigenación, como que la podemos dividir en leve, moderada o severa. Obviamente que tiene que tener signos clínicos o ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, y la otra cosa es que la terapia
previa debe estar dada. Por ejemplo, la terapéutica ventilatoria u otros agentes que ayudan a resolver la hipertensión pulmonar. Esto quiere decir, no es lo único que hay que hacer, darle óxido nítrico. La meta fundamental, como vimos desde el inicio del descubrimiento del óxido nítrico, del tratamiento de la hipertensión pulmonar, es la vasodilatación pulmonar selectiva. El óxido nítrico, como ustedes saben, disminuye de forma significativa la necesidad de ECMO en los recién nacidos con hipertensión pulmonar, no reduce la mortalidad, sí el outcome combinado, ECMO-mortalidad, y tampoco reduce el tiempo de internación ni el riesgo de alteraciones del neurodesarrollo. O sea, es muy buena, pero no es mágica. Bueno, es imposible hablar de óxido nítrico sin hacer un resumen muy breve sobre la hipertensión pulmonar. Ustedes saben que cuando nacemos hay una rápida caída de la resistencia vascular pulmonar, que cae al 50%, y el flujo sanguíneo pulmonar aumenta 10 veces con el nacimiento. ¿Cómo se hace estos cambios? Bueno, hay algunas señales críticas que son fundamentales para que esta transición suceda, y suceda de manera adecuada. Suceda adecuadamente, como es el aclaramiento del líquido pulmonar, la distensión mecánica de los pulmones al nacimiento, el aumento del flujo sanguíneo, como vimos recién, por la caída drástica de la resistencia vascular pulmonar, la disminución de la PCO2 y el aumento de la PO2. Y fundamentalmente el aumento de la PO2 es lo que funciona como el vasodilatador mágico que aumenta el flujo sanguíneo. Al final de la gestación, a medida que progresa, los mediadores de las vías vasodilatadoras que están en equilibrio durante la gestación entre las vasoconstrictoras y vasodilatadoras, las vasodilatadoras empiezan a tener un papel preponderante fundamentalmente bajo dos vías. Uno, la del óxido nítrico, transformando la arginina a través de la óxido nítrico sintetasa en óxido nítrico, y la vía de las prostaciclinas, transformando el ácido araquirónico a prostaciclinas, a acetilcolina, y a su vez la acetilcolina a AMP cíclico. Esto lo digo rápido porque es de conocimiento general, pero no es digamos, no se lo tienen que saber así, todo de memoria. Piénsenlo, después lo vamos a ver igual de nuevo más adelante, en otra diapo. Bueno, todos estos cambios hacen que esa circulación que teníamos en paralelo entonces, con poco flujo, con shunt intracardíacos como la CIA, el ductus venoso, bueno, el ductus venoso no es intracardíaco, y el ductus, pasen a la circulación fetal, donde esos cortocircuitos se cierran, la placenta que hacía digamos, de circulación de baja resistencia desaparece, la tensión arterial sistémica aumenta y la resistencia vascular pulmonar disminuye, generando la circulación fetal que nosotros conocemos del recién nacido, que aunque tiene algo de hipertensión pulmonar cuando nace y que va disminuyendo en la primera semana, genera este circuito de pasar de un circuito casi en paralelo a un circuito en serie con el nacimiento. Bueno, cuando esto es lo que normalmente sucede, pero cuando esa transición no se hace de esa manera y hay algún mecanismo, por ejemplo, de vasoconstricción pulmonar aguda, como puede ser la asfixia, la patología pulmonar, el salano, la neumonía, se genera hipertensión pulmonar. Entonces, acá apareció algo, que uno puede tener una vasoconstricción que es aguda, ¿no? Donde hay poca remodelación, puede haber, pero hay poca remodelación de los vasos sanguíneos pulmonares, y entonces la vasoconstricción que tiene es una vasoconstricción dinámica, quiere decir que yo con alguna molécula vasodilatadora podría mejorar esa vasoconstricción, generando vasodilatación y disminuir la hipertensión pulmonar. Después hay otras causas, son por ejemplo, donde el parénquima pulmonar es normal, pero la vasculatura está remodelada, como la hipertensión pulmonar primaria, el cierre del ductus intrauterino, por ejemplo, por el uso de antiinflamatorios no esteroides por parte de la madre, o la ingesta prenatal de inhibidores de la recaptación de serotonina, como estos son los antidepresivos, como la fluoxetina.
Después hay otras causas de hipertensión pulmonar, como es la presencia de vasculatura hipoplásica, como pasa en la hernia diafragmática, o la presencia de otras masas ocupantes o oligohidramnio crónico, como pasa en las disfunciones renales. Fundamentalmente lo que encontramos en la hipertensión pulmonar es cortocircuito de derecha a izquierda a través del foramen oval y del ductus, e hipotensión sistémica. ¿Cómo lo diagnosticamos clínicamente? Por una hipoxemia desproporcionada a la severidad observada en la radiografía. Esto es parcialmente cierto. Esto pasa más cuando nosotros tenemos hipertensión pulmonar primaria, digamos, pero en otras formas que no están puestas en ese cuadro, que serían las que son secundarias a hipertensión pulmonar por hipertensión venocapilar, o sea, a ver, pensémoslo, si yo tengo poca salida del tracto ventricular izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda, y esa presión aumentada en la aurícula izquierda aumenta la presión en las venas pulmonares, entonces yo seguramente ahí tendría una placa más blanca, no tendría una placa más negra. Entonces, no siempre lo que yo veo en la placa es una placa negra, entonces ahí tendré que dividir. No es el tema de la charla de hoy hablar de hipertensión pulmonar entre aquellas placas, pero aquellas placas negras o con hipoflujo pulmonar, de las que tienen flujo pulmonar aumentado, o de las que tienen, por ejemplo, intestino arriba porque tiene una hernia diafragmática. Entonces, digamos, eso es importante para hacer el diagnóstico de la observación. Pasando de la radiología a lo clínico, hay una diferencia entre la saturación preductal, que supera el 3%, que lo que es normalmente habitual, está ahí entre el 3 y el 5%. Ya dicen que si tiene más del 3% o del 5%, hay una diferencia considerable pre- y postductal, generada por la presencia del ductus, la habilidad de la saturación ante los estímulos. Y esto es, miren, cuando yo era residente, a veces hice un trabajo que apareció en unas clínicas neonatológicas de Norteamérica, que antes eran, bueno, siguen siendo, pero era casi lo único que teníamos para leer, donde marcaba que cuando le preguntaban a los neonatólogos qué era lo que para ellos definía que un paciente tuviese hipertensión pulmonar, era la labilidad a la saturación a los estímulos. Esto era la caída brusca de la PO2 ante el estímulo mínimos. Estos pacientes obviamente que pueden presentar taquipnea, o presentan taquipnea y taquicardia para mantener el gasto cardíaco, un R2 aumentado, un soplo de regurgitación tricuspidia, en líneas generales hipotensión sistémica y bajo gasto cardíaco. El diagnóstico de certeza, obviamente, o gol estándar, es ecocardiográfico. ¿Y por qué es importante? Bueno, yo acá nos relajamos y le voy a hablar un poco de lo personal, ¿no? Yo creo que si uno tiene óxido nítrico, tiene que tener a alguien que le pueda hacer una ecografía, ¿no? Digo que las cosas son, digamos, es tan caro el óxido nítrico y depende de tantas cosas que también es necesario que con ese nivel de complejidad de utilizar óxido nítrico uno pueda tener a disposición a alguien, un cardiólogo, que haga una ecografía. ¿Por qué? Primero porque la ecocardiografía excluye la cardiopatía congénita, y eso es importante para nosotros porque vamos a ver que las cardiopatías cianóticas ductus dependientes son una contraindicación para el uso de óxido nítrico. Entonces, es importante que podamos excluir la cardiopatía congénita. Segundo, evalúa la respuesta al tratamiento. Y otra cosa muy importante, y que por ahí no siempre le ponemos tanta atención y es tan importante, es los pacientes medir la funcionalidad miocárdica, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces, esas tres cosas son fundamentales y por eso es importante solicitar el diagnóstico ecocardiográfico de la hipertensión pulmonar. Que vamos a ver que la presión arterial pulmonar es más alta que la presión arterial sistémica. Vamos a ver presencia de regurgitación tricuspidia, ductal, aumento del periodo preeyectivo y eyectivo, shunt de derecha a izquierda a través del ductus o interauricular, del foramen oval,
Ahí está el Junatreal, y ver la función cardíaca, como les decía recién. Muy bien. Entonces, habiendo este repasito así volante del óxido nítrico, perdón, de la hipertensión pulmonar, algunas cosas que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un paciente que tengamos que les tiene alta sospecha o diagnóstico de hipertensión pulmonar y nosotros no tenemos óxido nítrico. O sí lo tenemos, no importa. Lo tengamos o no lo tengamos, hay cosas que tenemos que hacer sí o sí. Primero, prevenirla. Prevenirla desde el embarazo hasta de manera postnatal, evitando la hipoxemia, que como ustedes saben, incrementa este círculo vicioso de hipoxemia, hipercamia, acidosis, hipertensión pulmonar. Sospecharla, o sea que brindarle al paciente recién nacido de término con sospecha de hipertensión pulmonar el oxígeno que necesita para no entrar en este circuito. Monitorizar al paciente, estos pacientes son pacientes críticos que se pueden desmejorar en las primeras horas, o sea que tiene que tener un monitoreo adecuado, saturación pre y postductal, monitor de signos vitales, en lo posible una medición de tensión arterial invasiva, y obviamente que si no se puede invasiva, no invasiva, ¿no? Evitar la hipoxemia, ya se los dije, tener objetivos de saturación, ¿no? Manejarlo de manera permanente al paciente con una saturación que esté alrededor entre 92 y 95%, evitar el estrés y dolor, sedar al paciente, ¿no? Acá estamos hablando de pacientes con hipertensión pulmonar, digamos, de leve a moderada, y yo ahí dejo puesto eso, parálisis muscular y entre signos de pregunta, porque realmente ya casi no usamos la parálisis muscular, pero hay algunos pacientes puntuales que realmente lo necesitan cuando son pacientes muy graves, contadas las ocasiones. Yo igual les digo, casi que usamos la parálisis muscular en los pacientes que están por ingresar en ECMO. Digamos, si no, difícilmente lo usamos. O sea, no es una medicación que se use de rutina, ni que la pongamos reglada, en líneas generales, no. Bueno, hay que compensar, mejorar la presión arterial, utilizar los inotrópicos que se necesiten para poner la tensión arterial al menos en el percentilo 50, con dopamina, o si el paciente tiene disfunción miocárdica, en algunos pacientes se puede utilizar también milrinona o dobutamina. Evitar el volumen pulmonar, no el volumen, claro, a ver, ¿qué es lo que queremos decir ahí? Ustedes vieron que si uno hiperinsufla el pulmón, aumenta la resistencia vascular pulmonar, porque comprime los vasos perialveolares, y si uno maneja el pulmón desde la telectasia, también las dos cosas, y tendría que haber puesto acá la diapositiva de las curvas de la resistencia vascular pulmonar cuando el pulmón está telectasiado sobre distendido, las dos cosas generan aumento de la presión pulmonar. Muy bien. Hicimos todo eso, lo hicimos muy bien, pero el paciente sigue saturando 80, estamos preocupados, o no hace falta que sature 80, tiene una PO2 de 40, estamos con una FIO alta que la vamos subiendo, al paciente pasó del halo a la ventilación mecánica, con la ventilación mecánica tampoco funciona, lo sedamos, le corregimos la tensión arterial. ¿Qué hacemos? Bueno, paso siguiente, colocamos óxido nítrico. El óxido nítrico se produce a través de como sustrato tiene la L-arginina, que una óxido nítrico sintetasa genera óxido nítrico y libera citrulina en el endotelio. Ese óxido nítrico en la célula muscular lo que hace es, en la célula del músculo liso, pasa el GTP a GMP cíclico. Ese GMP cíclico modifica los canales de calcio y es lo que provoca la vasodilatación. La fosfodiesterasa 5 transforma nuevamente el GMP cíclico en GMP, que pierde sus funciones vasodilatadoras. Por eso, a ver si está acá, cuando otra forma de mantener la vasodilatación sostenida en el tiempo es
sildenafil, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, porque evita la conversión del GMP cíclico, que es el vasodilatador, en GMP. Entonces, acá sí es importante recordar esto porque nos explica por qué el sildenafil es un vasodilatador, de la misma manera que es el óxido nítrico. Ahora, el sildenafil necesita del sustrato óxido nítrico y del GMP cíclico para funcionar. ¿Tá? Por la otra vía del ácido araquirónico y la función de las prostaglandinas ahí, no es de lo que vamos a hablar ahora, pero ya que estamos, hacemos mención, la adenilato ciclasa pasa, la prostaglandina estimula en el músculo liso, a través de la adenilato ciclasa, la conversión de AMP cíclico a AMP. Entonces, la adenilato ciclasa pasa el ATP a AMP cíclico. Ese AMP cíclico también es el que modifica los canales de calcio, provocando la vasodilatación. ¿Para cómo se corta esa cascada? Porque a través de la fosfodiesterasa 3, que vuelve a convertir el AMP cíclico en AMP. ¿Para qué me sirve que la fosfodiesterasa 3 y la 5? Si a mí me vienen bien el GMP cíclico y el AMP cíclico, bueno, porque si no la vasodilatación sería eterna, ¿sí? Y esto provocaría vasodilatación generalizada y permanente. Como todo en el organismo necesita su contraparte. Entonces, para eso está la fosfodiesterasa 3, que convierte el AMP cíclico en AMP. Acá, el inhibidor de la fosfodiesterasa 3 es la mirrinona, otro vasodilatador, que impide el pasaje de MP cíclico a MP, sosteniendo el efecto vasodilatador. Entonces ahí, digamos, insisto, no es directamente con el óxido nítrico, pero son los vasodilatadores que usamos, y por qué usamos la mirrinona y por qué usamos el sildenafil. Uno inhibe fosfodiesterasa 3, a la otra la 5. Muy bien, habiendo dicho todo esto, ahora estamos en otra situación, porque eso es lo que sucede en el organismo de manera endógena. Nosotros, cuando damos óxido nítrico por vía inhalatoria, todos esos pasos los superamos, el óxido nítrico provoca la vasodilatación en el capilar, perdón, y en el torrente sanguíneo el óxido nítrico se une a la hemoglobina, formando metahemoglobina fundamentalmente, y eso lo que hace es esa inhibición, ahí se inhibe el óxido nítrico, entonces en esa cascada, en esa inhibición, evita la vasodilatación sistémica. Entonces, ese es el motivo por el cual, por la inactivación vascular del óxido nítrico, es lo que hace que sea un vasodilatador exclusivamente pulmonar, es decir, actúa a nivel pulmonar y se degrada a nivel sistémico. Obviamente, que aunque sea inhalado, el mecanismo de acción es la misma, que provoca relajación a través de la estimulación de la guanidulato ciclasa, que pasa el GTP a GMP cíclico, ¿no? Eso es igual, la diferencia es el mecanismo de formación de uno u otro. ¿Qué características tiene el óxido nítrico cuando uno inhala? Tiene un efecto que se llama macroselectivo, es decir, dilata la vasculatura pulmonar sin afectar a la sistémica, y eso está buenísimo, y mejora la función ventricular derecha. ¿Por qué? Y bueno, porque al relajar la vasculatura disminuye la poscarga del ventrículo derecho, entonces mejora la función ventricular derecha. Y un efecto microselectivo, y esto es lo que es más interesante, y que redirecciona el flujo de las regiones pobremente aireadas a las zonas mejor ventiladas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, que si yo tengo alvéolos bien ventilados y alvéolos mal ventilados. En este caso tengo hipertensión pulmonar en los dos. ¿Qué pasaría si yo doy un nitroprusiato, vasodilatador exclusivo? Vasodilata a todo, no elige a quién vasodilata porque llega por vía sistémica, entonces vasodilata al capilar del alvéolo que está bien abierto, y también vasodilata al atelectasiado, entonces genera shunt, ¿no? Porque está pasando sangre
oxigenada por un lugar donde no hay ventilación. Eso genera alteración de la ventilación-perfusión. En cambio, el óxido nítrico, como no llega a los alvéolos que no están abiertos, desvía la circulación a las zonas mejor ventiladas. Y esto es lo que favorece la correcta ventilación-perfusión. Digamos que esta es una de las características más interesantes que tiene el óxido nítrico en las características de funcionamiento, digamos. El óxido nítrico se asume que tiene acción supresora sobre el factor de crecimiento vascular endotelial y la proliferación del músculo liso, tiene una acción remodeladora de la musculatura bronquial en animales, por eso se intenta tanto que tener en prevención y tratamiento de la DVP. ¿Ustedes por qué creen que hay tanto interés en que el óxido nítrico sirva para los prematuros? Ábranse el micrófono y díganme. Pueden decir lo que se les ocurra. Y si se tiene en cuenta esto de que se puede utilizar para la prevención y tratamiento de DVP, estás hablando de un paciente crónico menos, básicamente, a largo plazo. Ajá, muy bien, perfecto. O sea que la idea es disminuir la DVP. De hecho, les anticipo que en algunos grupos de pacientes especiales, con algunas características especiales en la forma de administración, parece menos. Después vamos a ver cuál es la conclusión final, pero parecería menos. Pero ¿ustedes por qué creen que hay tanto interés en que los prematuros darles óxido nítrico, además de la displasia? Fíjense acá dice, reduce el flujo de la albúmina hacia el alvéolo, reduce la presión capilar pulmonar y parece ser útil en el SDR. Mejora la función del surfactante, me parece que sigue en la próxima. No lo dice, sí, dice, ¿ven? Vasodilatación pulmonar, mejora la relación BQ, que eso lo vimos cuando vimos de qué manera desvía la circulación hacia los lados mejor ventilados. Hay reducción antiinflamatoria, funciona como antiinflamatorio, reducción de la acumulación y activación de neutrófilos, reducción del estrés oxidativo, mejora la alveolarización, reduce la remodelación vascular, y mejora el crecimiento vascular. Fundamentalmente, ¿saben por qué? Porque el óxido nítrico es muy caro. Y prematuros hay muchos más que recién nacidos de término con hipertensión pulmonar. Entonces, hay mucho interés económico en que el óxido nítrico sirva. A ver, también hay científicos, ¿no? Hay mucho, pero las empresas que generan óxido nítrico ponen mucho dinero en investigación porque el nicho de los prematuros, ustedes saben que la prematurez, a pesar del control del embarazo, sigue existiendo. Y va a seguir existiendo por muchas razones, entre otras porque las mujeres decidimos tener hijos más grandes, entonces hay más riesgos, digamos, hay cosas como lugares fijos de la prematurez que no nos podemos correr de ahí. Entonces, el volumen de pacientes es mucho más alto. O sea, no todo es ciencia. Bueno, hasta ahora vimos todas cosas muy buenas que hace el óxido nítrico, que las pasé un poco rápido, pero porque después vamos a ver un poco cómo actúa, cómo manejamos el óxido nítrico ante diferentes circunstancias. Y entonces vimos muchas cosas buenas que tienen que ver con características antiinflamatorias. Obviamente mejoría en la PO2, disminución inflamatoria, mejoría en la actividad del surfactante. Sin embargo, algo malo debe tener, y obviamente que el óxido nítrico inhalado también puede generar toxicidad. Como vimos antes, el óxido nítrico inhalado más la hemoglobina genera nitrosilemoglobina y metahemoglobina, o sea que es capaz de producir metahemoglobinemia. Sin embargo, hay una enzima metahemoglobin reductasa que pasa la metahemoglobinemia de nuevo a hemoglobina en los glóbulos rojos. Sin embargo, cuando los niveles de hemoglobina superan el 5%, se puede generar hipoxia tisular del 5 al 10%. Por eso hay que tratar de mantener los niveles de metahemoglobina por debajo del 2%. Monitorear las 4 horas de iniciado y luego cada 24 horas. O sea, yo no sé ustedes qué experiencia tienen con ¿quién de los que estamos acá en la reunión, quiénes usan óxido nítrico de forma habitual? Abran el micrófono si están ahí y cuéntenme, a ver. Habitual, o sea, no tenemos, pero no es que tenemos un paciente con óxido nítrico por semana, o sea, está bien. Cuando hay un paciente que lo necesita, lo usamos. Obviamente, perfecto. Entonces,
están acostumbrados a utilizar óxido nítrico. ¿Cuántas veces vieron methemoglobinемia? De los que yo recuerdo, ninguno. Ninguno. Bueno, ¿por qué es eso? ¿Por qué uno insiste y por qué? Por dos motivos. Bueno, uno es que a veces no es fácil de detectar, pero hay pacientes con alteración molecular al metabolismo de la hemoglobina. Entonces, ¿a ustedes les sale algo en el...? Porque me entró un virus y me están apareciendo cosas. A ustedes no en la pantalla, ¿no? Ustedes ven mi pantalla normal. Bueno, perfecto. Cuando terminemos les cuento por qué me entró el virus. Entonces, hay pacientes que tienen, digamos, que pueden tener alteraciones moleculares al metabolismo de la hemoglobina, y esa puede ser una causa. Y la otra causa, que cuando se hicieron los estudios se utilizaban 80 partes por millón, no las que usamos ahora. Sin embargo, una cosa para tener en cuenta es que cuando tienen pacientes que usan concentraciones bajas durante un tiempo muy prolongado, ahí puede aparecer la methemoglobinемia. O sea que cuando uno se distrae, cuando cree que ya no tiene más 20 partes por millón, que igual ahora, en el principio del óxido nítrico a veces teníamos 2, 3, 4 días de 20 partes por millón, después uno con el ejercicio aprendió a bajarlo más rápido, a esperar a que tenga respuesta, y ya apenas tiene respuesta, después de una hora bajarlo, vamos a ver cómo se hace el descenso, o qué propuesta tenemos para hacer el descenso. Pero hay que acordarse de pedir methemoglobina cuando el chico ya está varios días, dependiendo de la causa por la cual está en óxido nítrico. El óxido nítrico habitualmente está dependiendo de la causa. Por ejemplo, si ustedes tienen pacientes con hipertensión pulmonar primaria, a veces están 3 a 5 días, no tanto. Pero cuando uno lo que está dando pacientes óxido nítrico, por ejemplo, un paciente con una hernia diafragmática, discutida la indicación, pero algunos pacientes lo tienen, a veces uno tiene 15 días o 20 días. Y entonces ahí se produce una acumulación y hay más probabilidad de que aparezca methemoglobinemia. O sea que ahí cuando se distrae, en realidad es cuando uno tiene que pedir dosar los niveles. Una Bueno, pregunta. sí. ¿Y en pacientes que lo han usado pocos días también han visto methemoglobinемia? No. No. A ver, para serte sincera, no, nosotros nunca tuvimos un paciente con methemoglobinemia secundaria al uso del óxido nítrico. Ni en los Pero, que prolongados. ¿cómo? Ni tampoco en los No, que... pero hasta hace un tiempo, por ahora no encontramos, pero hasta hace un tiempo no lejano, no éramos muy obsesivos en buscarlo en tiempo alejado. ¿Me entendés? O Sí. sea, que por ahí como ya estaba hacía rato con 2 o 3 partes o 5 partes por millón, o esos chicos que por ahí están con 2 partes por millón y no se los puedes bajar, no éramos tan obsesivos en ir a buscarla. Y a lo mejor eso es y esa es una cosa que hay que hacer, no a lo mejor. Porque los pacientes que se vieron ahora son más pacientes, a diferencia de lo que se creía antes del inicio, sino con las terapias prolongadas. Nosotros no tuvimos, pero total esto no queda, no estoy segura que a todos les hayamos hecho por ahí un seguimiento tan prolongado. Ahora sí, pero no es una cosa que hicimos desde que empezamos a usarlo. ¿Se entiende? Los primeros años medíamos más en sentido de las primeras horas con dosis más altas. Así que no sé si alguno por ahí no perdimos. De todas maneras, la methemoglobinемia lo que genera es hipoxemia, o sea que uno tiene otras formas de darse cuenta, pero son formas indirectas. La methemoglobina hay que dosarla igual. Que en general ahora, no sé ustedes, pero uno la puede tener en el gas, digamos, en las máquinas ahora de gases, entre uno de los parámetros tienen la methemoglobina, lo que hay que hacer es mirarla. O incluso hay saturómetros, el saturómetro máximo, los últimos, el Radical 7 que está en las NEO, no es que no, porque ese también tiene la posibilidad de medir methemoglobina. Bueno, la otra cosa que hace es que en el contacto con el oxígeno forma dióxido de nitrógeno, y esto está en relación con el tiempo de contacto. Genera daño pulmonar cuando asciende a 2 partes por millón, por eso en la pantalla del dispenser de óxido nítrico aparece el dióxido de nitrógeno. Hay efectos agudos letales a partir de 100 partes por millón, caen las defensas antioxidantes, aumenta la permeabilidad alveolar,
con 2 a 3 partes por millón durante 5 horas, 2 a 3 partes de dióxido de nitrógeno, ¿no? Muy bien. ¿Están ahí? Sí, sí. Ok, ok. Sí, acá estamos. Genial. Bueno, ¿cómo se administra? Ustedes tienen este equipo, ¿no? Sí, sí, Norma, desde antes de ayer. desde O antes sea, de ayer. desde ayer. Ayer vino, en realidad lo habían traído antes, pero ayer vino el técnico y lo armó, hizo la demostración. Y Está bien. sí, ¿Ustedes antes tenían otro? ¿Usaban el de líquido o no tenían? sí teníamos el de líquido, que Bueno, era más difícil el manejo, digamos. ¿eh? Que era como más complicado. Que Este este, como, digo, sí. sí, ese es un avión al lado de, no puedo decirlo yo porque queda mal, pero Sí, sí, este es pero, mucho más simple de usar, mucho más simple. sí. Y además, después, si quieren lo charlamos, tiene otras características de administración del gas que hace que vas a ver que van a gastar menos gas, menos óxido nítrico que con el otro. Bueno, el óxido nítrico, como venimos diciendo, tiene un inicio de acción inmediato, genera vasodilatación, un repasito, vasodilatación arterial pulmonar. Ese efecto no es alterado por los shunts extrapulmonares, o sea que si tiene un ductus no importa, va a tener función igual. Genera vasodilatación aún ante daño pulmonar. ¿Por qué es eso? Porque ya está creado. O sea, a daño celular, no daño pulmonar. O sea, las células dañadas pueden no generar óxido nítrico endoteliales, pero yo ya se lo estoy pasando. Y en sangre se inactiva inmediatamente al unirse a la hemoglobina, o sea que no tiene efecto sistémico. Lo malo es que hay un 30% de los pacientes que no son respondedores, que puede tener efecto rebote al destete, que después lo vamos a ver, que reduce la producción endógena porque nuestro cuerpo es sabio y vago a la vez, lo que te dan por afuera dejas de producirlo. Es muy caro y puede producir metemoglobinemia y alteraciones de la coagulación. Las alteraciones de la coagulación les prometo que nunca las vi. Bueno, muy bien, ahora nos quedaría saber más desde el punto de vista clínico a quién le damos, cuándo le damos, cómo le damos y con qué. Entonces, primero, clásico, a 20 partes por millón, los recién nacidos de término o casi término con insuficiencia respiratoria hipoxémica, como vimos antes, disminuye la muerte o ECMO, digamos el outcome combinado, y disminuye el ECMO sin mejorar en otros aspectos, como lo vimos al inicio de la charla. O sea que para esto es para lo que está aprobado. Esta es la única indicación por la FDA para la que está aprobado el óxido nítrico. En ese artículo histórico decía que 500.000 personas hicieron uso de óxido nítrico. ¿Saben cuántas personas tenían indicación de usarlo según esta habilitación? O sea, la autorización de uso, 150.000. Quiere decir que hay una gran cantidad de pacientes que reciben algo que se llama off-label, o sea, no para lo que está aprobado. Y esto es interesante, porque a nosotros, de alguna manera, también nos pasa lo mismo. Van a ver, porque seguramente que la pregunta va a venir, ¿qué hacemos con los prematuros? Con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Entonces, hay muchos pacientes donde se usa de manera off-label. Por ejemplo, y esto no nos toca a nosotros porque en general son en las cardiopatías congénitas en los pacientes pediátricos, pero les hago mención porque en algunos pacientes neonatales, como en la transposición de grandes vasos con septum ventricular intacto, con hipoxemia grave, al cual ya le pusieron las prostaglandinas y ya se le hizo el Rashkin, y aún así tiene hipertensión pulmonar, puede mejorar la mezcla intracardíaca el uso de óxido nítrico, o en los pacientes con crisis de hiperreactividad pulmonar severa en el periodo posoperatorio de las cardiopatías congénitas. Entonces, hay algunas cardiopatías que se benefician con el uso de óxido nítrico en el posoperatorio inmediato.
Como dice ahí en la diapo, el óxido nítrico reemplazaría la producción endógena de óxido nítrico que se puede alterar temporariamente por el efecto del bypass. De hecho, casi en nuestro hospital, la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares utiliza casi tanto óxido nítrico como el que utilizamos nosotros. Antes se usaba más profiláctico, ahora se usa más cuando hay signos claros de hipertensión pulmonar. Bueno, esto es algo más acerca de los chicos con, digamos, los resultados de estos no dice que mejora sustancialmente, por eso para las cardiopatías también es una medicación off-label. Entonces, para los que está indicado, que son los términos, casi término, 34 semanas, hipertensión, insuficiencia respiratoria hipoxémica con hipertensión pulmonar, son una parte, pero no son tantos. Hay otras formas y otras, digamos, hay otros usos que serían, según, digamos, como uno lo mire, puede ser off-label o parcialmente contraindicado, pero parcialmente contraindicado porque todavía no hay evidencia de que exactamente sea de utilidad. Por ejemplo, la resucitación en la sala de partos. ¿Para qué? Para disminuir, para lograr apertura, disminuir la resistencia vascular pulmonar sin utilizar FiO2 excesiva. O sea que si el paciente necesita más FiO2, le agregan óxido nítrico para disminuir la resistencia vascular pulmonar en la sala de partos, solo experimental, no es para hacer esto. Pero esto les cuento que es como lo novedoso, que está en fase experimental. La otra cosa para la que sí se usa es para la cateterización cardíaca cuando se estudia hipertensión pulmonar, sobre todo en pacientes neonatales que tienen hipertensión pulmonar, que requieren cateterización para medición de la presión en la arteria pulmonar. Entonces, lo que se hace en esos pacientes normalmente es aumentar la dosis de oxígeno que se le da. Se le hace una prueba de hiperoxia con una prueba de privación de oxígeno, y ahí se mide cuál es la vasorreactividad pulmonar y cómo es la presión arterial pulmonar. Lo que proponen acá, que se utiliza, es hacer una prueba además de con oxígeno al 100% con óxido nítrico, y de esa manera valorar la hipertensión pulmonar reversible o no que tiene el paciente cuando ya es lactante. Estos estudios se hacen, yo les digo, nosotros de todos los pacientes con displasia broncopulmonar e hipertensión pulmonar, creo que a 1 o 2 pacientes en el periodo neonatal, que no es neonatal, por ahí acá son chicos que se quedan, después ustedes me cuentan, sí, también tienen a pacientes crónicos, pero pacientes de 3 meses que siguen estando en la neo porque fueron exprematuros, es muy baja, pero digamos, es muy baja la cantidad de estudios de cateterización cardíaca, pero sin embargo hay pacientes que tienen indicación de cateterización. Sobre todo cuando no queda claro el motivo de la hipertensión pulmonar, y a veces es por hipertensión venocapilar, que es como de más difícil tratamiento. Y después nos quedan otros pacientes que vamos a ir viendo particularmente, como son los pacientes, los prematuros con falla respiratoria hipoxémica, el prematuro para prevenir la displasia, la hernia diafragmática y la utilización de óxido nítrico no invasivo. Díganme en 2 palabritas si quieren, si alguna vez lo usaron en un paciente que no sea para lo que está indicado. No. Nunca. Sí, en prematuros con falla respiratoria. Perfecto, en prematuros con falla respiratoria. Muy bien. Vamos a ver qué dice ¿Qué decía y qué dice? En el año 2011, no se preocupen que esto es un poquito viejo porque ahora vamos a ver cosas más nuevas, la Academia Americana de Pediatría hace un statement donde dice que la evidencia de ese momento no apoyaba el uso de óxido nítrico precoz de rutina o de rescate para el tratamiento de recién nacidos prematuros menores de 34 semanas que requieran apoyo respiratorio, excepto en situaciones clínicas excepcionales como la hipertensión o la hipoplasia pulmonar. El óxido nítrico podría tener un rol en los menores de 34 semanas. ¿Qué pasó con esto? Que la gente siguió usando el óxido nítrico en los prematuros. Entonces, la pregunta años después fue, necesitamos hacer una norma que se condice con la realidad, porque este statement decía no lo uses nunca en prematuros. Entonces, la gente lo sigue usando igual. Evidentemente, si la gente lo seguía usando igual, era porque había algún nivel de respuesta. Entonces, ¿en qué pacientes sí y en qué pacientes no? Esta diapo más o menos me spoilea las que vienen después, pero me parece que es bastante gráfica, ¿no?
Cuando uno en un prematuro utilizaría óxido nítrico desde el sentido común, hablemos, después vemos los trabajos, pero desde el sentido común. Para prevenir la displasia es interesante, pero parecería no funcionar. Cuando los pacientes prematuros que tienen displasia broncopulmonar y hay una exacerbación de la displasia, vieron cuando los prematuros con displasia hacen episodios hipoxémicos graves, no sé si les tocó, digamos, tener de ese tipo de pacientes, pero para quienes conservamos en la terapia los pacientes crónicos, como antes les comentaba el tema de la cateterización, también nos vimos en situaciones donde hay eventos hipoxémicos graves. En aquellos pacientes prematuros con ruptura prematura de membranas, ahora vamos a ver por qué, que se saturan menos de 90, más allá de utilizar FiO2 alta, y con evidencia ecocardiográfica de Jung de derecha a izquierda, o bidireccional, y septum interventricular que abombe al ventrículo izquierdo, o sea, septum ventricular abombando hacia el ventrículo izquierdo, o sea, ventrículo derecho redondito, y ventrículo izquierdo en media luna. Y tampoco sería de utilidad en los pacientes prematuros con insuficiencia respiratoria hipoxémica y sin hipertensión pulmonar. Y acá me parece que está la clave. Hay un nicho de pacientes, hay un grupo de pacientes prematuros donde parecen beneficiarse, que son aquellos que tuvieron ruptura prematura de membranas u oligoamnios de alguna causa, e hipoplasia pulmonar. ¿Por qué se benefician? Porque estos pacientes se acompañan de hipertensión pulmonar. Entonces, este sería un grupo de pacientes que aún prematuros sería plausibles de tratar con óxido nítrico inhalado. En el 2015, vieron que les demostré que el del 2010 no ayudaba a la gente, porque la gente la seguía utilizando off-label. Entonces, el grupo americano de tratamiento de la hipertensión pulmonar genera una guía sobre hipertensión pulmonar en pediatría para evitar el uso masivo del óxido nítrico en todos los prematuros, porque ese es el problema. Cuando uno lo usa off-label, a veces es necesario poner algún nivel de límite, porque si no uno le pone a los prematuros a todos. La intención de esto es que si se le va a poner a un prematuro sea al que lo necesita. Entonces, en quienes se acordaron según recomendaciones de expertos en el recién nacido prematuro con hipoxemia severa cuando es debida a fisiología de hipertensión pulmonar más que enfermedad parenquimatosa. Este es el punto, y son los prematuros más chiquititos. Los prematuros que tienen hipertensión pulmonar diagnosticada por ecocardiografía, que apoya que la hipertensión pulmonar es real, más que por un diagnóstico clínico. Entonces, ese sería un grupo de prematuros que podría recibir óxido nítrico. En presencia pulmonar, el otro grupo sería en presencia de hipoplasia pulmonar debido a ruptura prematura de membrana, ya que este grupo de pacientes parecería tener mejoría, o sea, tiene mejoría en la oxigenación y probablemente en la sobrevida. Algunos trabajos muestran mejoría en la sobrevida y otros no. El uso precoz de óxido nítrico en prematuros con insuficiencia respiratoria hipoxémica y sin hipertensión pulmonar no está recomendado. O sea, ese grupo de pacientes, que son los pacientes que en general tienen más CDR, más compromiso parenquimatoso, quedan afuera del grupo de la recomendación. Entonces, bueno, después igual hay como un mini repasito. Para la prevención de la DBP, en algún grupo de pacientes podría mejorar el intercambio gaseoso, pero en un grupo de pacientes. No está recomendado para prevenir la displasia. En un grupo de pacientes con displasia que tienen alteraciones del intercambio gaseoso y que cursan una displasia broncopulmonar, ¿se entiende? No es distinto de prevenir la DBP, sino pacientes que tienen episodios hipoxémicos con displasia broncopulmonar, en esos pacientes podría estar indicado. ¿Qué pasa con los pacientes con óxido nítrico en la hernia diafragmática? Bueno, la hernia diafragmática es, los primeros estudios, o sea, algunos reportes tempranos decían que su utilización era útil, que servía.
Pero después, progresivamente se fue viendo que primero que no todos los pacientes respondían, y que algunos pacientes incluso desmejoraban después del uso del óxido nítrico. ¿Por qué fundamentalmente desmejoran con el uso de óxido nítrico? Son los pacientes con hernia diafragmática que tienen o hipoplasia pulmonar, hipoplasia de ventrículo izquierdo, que muchas veces los pacientes con hernia pueden tener, o disfunción ventricular izquierda grave. ¿Se acuerdan por lo que yo les decía antes? Porque si yo tengo disfunción ventricular izquierda grave y agrego óxido nítrico, que vasodilata la vasculatura pulmonar, ¿qué es lo que pasaría? Yo tengo como hacia atrás, o sea, el ventrículo izquierdo se contrae mal, aumenta la presión en la aurícula izquierda y eso transmite hacia las venas pulmonares, entonces se genera hipertensión pulmonar venocapilar. Entonces, en esos pacientes con hernia diafragmática y disfunción ventricular izquierda, es conveniente no utilizar óxido nítrico. ¿Cómo los detecto? Obviamente por la ecocardiografía sí, pero también por el shunt. Son los pacientes que típicamente tienen un shunt de derecha a izquierda a nivel del ductus, por la hipertensión pulmonar, pero que en la aurícula izquierda tienen un cortocircuito reverso, es decir, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Por la sobrecarga que tiene la aurícula izquierda, porque no puede sacar hacia adelante, o sea, hacia el ventrículo izquierdo, el volumen que tiene, ¿se entiende? Entonces, esos pacientes tienen una combinación de shunts, tienen hipertensión pulmonar, pero con disfunción ventricular izquierda. Entonces, a través del ductus, cortocircuito de derecha a izquierda, a través del foramen oval, cortocircuito de izquierda a derecha. Esos pacientes, suena medio complicado, pero si me prestaron atención se entiende, porque eso es lo que pasa cada vez que nosotros querramos poner óxido nítrico en pacientes con disfunción ventricular izquierda, la cual es una contraindicación. No todas las hernias diafragmáticas tienen tanta disfunción ventricular izquierda, aunque la mayoría en algún grado tiene, pero algunas no tienen y tienen básicamente disfunción ventricular derecha. En esos pacientes con disfunción ventricular, casi ventricular derecha pura, el óxido nítrico tiene acción positiva, digamos. En nosotros también tiene acción, pero negativa. Y entonces, el uso selectivo en pacientes con buen tamaño y función del ventrículo izquierdo podría mejorar la descarga del ventrículo derecho. O sea que en esos pacientes sería de utilidad, o sea, un nicho chiquitito. Bueno, por otro lado, el óxido nítrico en pacientes, de nuevo, con hernia diafragmática crónicos, con hipertensión pulmonar crónica, vamos a ver que se podría utilizar óxido nítrico con BNI, no necesariamente ventilados. Entonces, un repasito de lo que vimos recién. Puntos clave de los off-label. El óxido nítrico en los prematuros, la insuficiencia respiratoria hipoxémica tiene que estar asociada a hipertensión pulmonar. Si no está asociada a hipertensión pulmonar, carece de evidencia y no se recomienda. ¿Ok? Entonces, solo en prematuros cuando hay evidencia clínica y ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. El uso, bueno, esto es lo que digo, si lo vas a usar en el prematuro con hipertensión pulmonar hay que hacer seguimiento estrecho del intercambio gaseoso y del seguimiento hemodinámico. No se recomienda el uso rutinario para prevenir DVP, y en recién nacidos con hernia diafragmática, si tienen disfunción del ventrículo izquierdo, no uses óxido nítrico porque en vez de mejorarlo lo va a empeorar. Entonces vimos la indicación, las indicaciones off-label, o serían contraindicaciones relativas entre comillas, y las contraindicaciones. Las contraindicaciones son los neonatos dependientes de un cortocircuito de derecha a izquierda, por ejemplo la hipoplasia de corazón izquierdo, y esto es porque si yo vasodilato mucho y hago que estas cardiopatías mantienen el flujo sistémico a través del ductus, que va de derecha a izquierda. Entonces, lo sistémico lo mantengo por el ductus. ¿Qué hago si yo lo vasodilato mucho? El flujo se vuelve reverso, y en vez de ser de derecha a izquierda, se hace de izquierda a derecha. Entonces el gasto sistémico cae. ¿Se entiende? Entonces el paciente entra en acidosis metabólica, hipoxia tisular,
y finalmente empeoramiento de la hipertensión pulmonar. Entonces, en estos pacientes está contraindicado. El neonato con cortocircuito de izquierda a derecha, por ejemplo, la hipoplasia de corazón izquierdo, yo le pongo óxido nítrico, lo vasodilato todo, genero hiperflujo pulmonar con aumento de la resistencia vascular pulmonar por hiperflujo, y hago que el gasto cardíaco izquierdo, el sistémico, caiga. Por eso está contraindicado. En la disfunción ventricular izquierda severa también, por lo mismo que les expliqué en el mismo mecanismo idéntico que el de la hernia diafragmática, donde con un ventrículo que esté muy disfuncionante aumento la hipertensión pulmonar venocapilar. Y el otro, obviamente, es un paciente que tenga methemoglobinemia previa conocida. Ese paciente no le puedo poner óxido nítrico. Bueno, ¿qué es importante que cualquier servicio que tenga óxido nítrico tenga? Un consenso de utilización de óxido nítrico en la unidad. Eso es muy importante. Nosotros, no lo copien ni saquen foto ni nada porque está re viejo, así que no sirve. Y estamos nosotros ahora trabajando en el nuevo consenso. Cuando lo tengamos disponible, seguramente que lo vamos a poner en la página del hospital como otros consensos que tenemos. Así que no lo miren, pero es simplemente sí, mírenlo, pero no lo tomen en cuenta porque nos quedó un poco viejo. Fíjense que es del 2008, así que vamos este año con las nuevas recomendaciones. Bueno, entonces, vimos cuáles son sus efectos, en qué pacientes lo usamos. Vamos a ver cómo lo usamos. Primero de todo, optimizar el volumen pulmonar, fundamental. Miren, por una cosa tan sencilla, como que ningún gas llega a ningún lugar que esté cerrado. Si el alvéolo está cerrado, colapsado, lleno de lo que sea, o aplastado, no tiene el PIP adecuado, no tiene el volumen que corresponde, ningún gas le llega, no le llega el oxígeno, no le llega el óxido nítrico, no le llega nada. Así que primero hay que optimizar el volumen pulmonar. En lo posible hay que tener evidencia, ¿me hablaban a mí? No. Hay que tener... Vino como de afuera la Sí, voz. sí. Hay que tener evidencia ecocardiográfica de hipertensión pulmonar en lo posible, la evidencia ecocardiográfica. La dosis de inicio sigue siendo 20 partes por millón, tanto para recién nacidos de término como para recién nacidos prematuros. Algunos trabajos, pero fueron sobre todo los que querían ver displasia broncopulmonar, usaban dosis más bajas, pero no sirvió. Dosis bajas hasta de 2 partes por millón. Y Van Mers hizo un trabajo que arrancaba con 5 partes por millón y tampoco le fue bien. Así que se sigue iniciando con 20 partes por millón. ¿Qué espero del óxido nítrico? Que espero que en un máximo de 30 a 60 minutos aumente el 20% de la oxigenación. En realidad, no es, eso es lo que dicen las normas que hay que hacer, pero no es lo que sucede. Ustedes van a ver que la mejoría de la oxigenación aparece en los primeros minutos, en los primeros 5 o 10 minutos ya empieza a aumentar. Obviamente que puede aumentar progresivamente y uno hasta la hora puede esperar. Si a las 4 horas no hubo efecto, hay que sacárselo. ¿Por qué? Porque después de las 4 horas hay una down regulation de la óxido nítrico sintetasa y uno tiene más probabilidades de tener rebote. De todas maneras, lo ideal sería irlo disminuyendo, vieron que no respondió, lo bajan de 20 a 15 a 10 en un ratito cortito y después le destetan el resto. Siempre que hablamos del óxido nítrico va combinado obviamente con el tratamiento habitual de la hipertensión pulmonar. Y esto es lo que yo le quería mostrar en cuanto a el índice de oxigenación, con qué índice de oxigenación comenzamos a usar óxido nítrico. Fíjense que la mayoría de los trabajos hablaban de óxido nítrico mayor a 25, índice de oxigenación mayor a 25, ¿no? Leve sería de 0 a 15, moderado de 15 a 25 y grave mayor a 40, que ya es indicación de ECMO. Entonces, normalmente nosotros usamos en el hospital un índice de oxigenación mayor a 20, que es lo que usa mayor, que se usa en general. Ahora, ustedes tienen un chico que está 7, 10, 15, 18, probablemente empiece con el tratamiento con óxido nítrico, no hace falta esperar lo que siga, no tiene demasiado sentido.
lo que les puse ahí, índice de oxigenación mayor a 25 y PaO2 menor con PaO2 menor a 100, con FiO2 de 100%, con ecocardio de Jung de derecha a izquierda, son lo que, digamos, lo que hablan la mayoría de los trabajos. Recuerden que nosotros tenemos la posibilidad de tener ECMO, pero no todos. Digamos, digamos, es casi el único ECMO público, circulación extracorpórea que tenemos nosotros. Entonces, avanzamos antes con el óxido nítrico para no esperar a que el chico ya esté en una condición de mayor gravedad. O sea que empezar con índice de oxigenación de 20 es adecuado. Muy bien. ¿Cuándo comenzar a disminuirlo? A las 4 horas. De 20 partes por millón, el primer descenso es bastante. A las 4 horas y que yo haya podido bajar la FiO2 a 60%. No sé si eso tendría que estar por acá puesto, pero, o sea, no es que solamente a las 4 horas le bajo, no. Si la PO2 es mayor a 60, o sea que la saturación mejoró, es mayor a 92%, y yo le pude bajar la FiO a 60. Esas condiciones se tienen que dar. A partir de ahí se va bajando progresivamente, de a 5 partes por millón. Y normalmente, digamos, hay algunos que dicen a la hora, otros que dicen a las 4 horas. Lo que uno va viendo es que cuando uno baje no rebote, o sea que cuando uno baje no caiga la saturación. Entonces, se baja de 20 a 15, a 10, a 5, y sí, el descenso de 5 partes por millón a 1 parte por millón y suspensión, eso se hace más lentamente. A veces en algunos pacientes tardamos 6 horas, 12 horas, a veces más. ¿Cuándo fracasamos cuando lo vamos bajando? Si la saturación cae un 10% del valor que teníamos en el paso previo. Siempre mirando la saturación preductal. Cuando uno, bueno, es como que dicen la ley de los 20, el índice de oxigenación de 20, una PO2 aumenta en 20, y hay un 20 más que ya me lo voy a acordar, pero no me lo acuerdo. Pero, digamos, es lo que uno espera que aumente 20 milímetros de mercurio, o que aumente la saturación aproximadamente en un 20%. Bueno, esto ya se los comenté recién, desde 5 partes por millón disminuir de a 1, se suspende cuando la FiO es menor al 50, no va a esos 60, menor al 50, sin evidencia de rebote o aumento de la FiO2 más del 20%. Cuando uno lo saca con un índice de oxigenación de menor a 5, predice éxito en el destete, o sea, la mayoría que uno saca desde 5 de índice de oxigenación van bien, y una vez discontinuado hay que reevaluar progresivamente para ver que la saturación no caiga al 10%. Y vuelve ahí, ¿no? Vuelve al óxido nítrico inhalado si tuve que subir la FiO2 al 75% para tener una PaO2 de 60 o una saturación mayor al 92%, o hay deterioro, hay evidencia de deterioro hemodinámico. Cualquiera de esas 3 cosas nos hacen volver. Realmente cuando uno hace el descenso adecuado, así de a 1, es difícil que un paciente tenga que volver es difícil que tenga que volver a óxido nítrico, excepto en aquellos pacientes que son pacientes crónicos, digamos. Hay pacientes que están medio crónicamente, o que fueron esas displasias con fenómenos hipoxémicos que a veces cuesta sacárselo. Ahora, como hay otras drogas vasodilatadoras, como el treprostinil o el sildenafil endovenoso, o el bosentan, entonces ahora es más fácil, pero antes costaba más suspendérselo cuando uno no tenía drogas alternativas para uso endovenoso. Bueno, esto ya se los conté, lo de la probabilidad del rebote, cómo se evita haciendo un descenso gradual o dando una dosis de sildenafil. Es 1 miligramo, la dosis que utilizamos nosotros es 1 miligramo por kilo, 1 hora antes de la suspensión del óxido nítrico. No quiere decir que después hay que dejárselo, se lo ponemos en los pacientes que necesitaron mucho óxido nítrico, o en las hernias diafragmáticas que quedaron con óxido nítrico y tienen más componente de hipertensión pulmonar, lo usamos. Si el paciente es una hipertensión pulmonar que funcionó bien, que estuvo 3 días, muchas veces ni le ponemos el óxido nítrico. Aunque debo decir que últimamente casi no tenemos de esos pacientes, porque no son pacientes que son frecuentemente derivados. Bueno, esta es algo sobre el sildenafil.
Y unas palabras sobre los no respondedores. Ese 30%, ¿por qué no responde? No responde muchas veces porque hay insuflación pulmonar, o sea que el pulmón no está abierto, no está ventilado como corresponde, no está abierto, reclutado como corresponde, eso es fundamental. Las dosis excesivas de óxido nítrico con altas dosis también de FiO2 pueden producir estrés oxidativo. Esto es disminuir la saturación, no disminuir la FiO2. Bueno, esta es la otra cosa. Si uno tiene un paciente que está con altos requerimientos de oxígeno y le pone mucho óxido nítrico, vieron que esta es una mezcla de gases, o sea que proporcionalmente si yo le agrego otro gas al oxígeno, le baja de 100%, pasa a 90%, cuando uno tiene 20 partes por millón, 92%. Vieron, ahí en el monitor se ve bien que uno deja de darle 100%, que en algún punto creo que está bueno que uno no le dé 100% de oxígeno, pero bueno, a veces hace que uno disminuya demasiado la FiO2, también esto tiene que ver con el equipo que utiliza. Dosis demasiado bajas pueden resultar insuficientes. Los pacientes en shock no necesitan óxido nítrico, necesitan obviamente tratamiento del shock. Y aquellos pacientes con displasia alveolo-capilar o con alteraciones en el metabolismo de la célula del músculo vascular pulmonar con disminución de la síntesis de GMP cíclico, como el óxido nítrico es un mediador del GMP cíclico, obviamente no van a tener respuesta y esos pacientes existen. Cuando uno tiene falta de respuesta, intenta tratamientos combinados, como el uso de surfactante. Ustedes saben que el uso de surfactante con alta frecuencia más óxido nítrico mejora la ventilación de alta frecuencia, mejora el reclutamiento alveolar y disminuye la necesidad de ECMO y la mortalidad. Este es un paper re clásico de Kinsella del año 97, pero que sigue vigente en la actualidad, que dice una cosa que es de perogrullo, pero que es muy cierta, y que yo se las decía antes: no hay alveolo que no esté reclutado, ventilado, a la que le llegue ningún gas. No le llega el óxido nítrico, pero tampoco le llega el oxígeno. O sea que siempre es importante que el pulmón esté abierto para darle cualquier terapéutica. Bueno, estos son pacientes, diferentes pacientes, donde se miden el número de respondedores, y cuando se utiliza ino solo, o cuando se utiliza, esto es bafo solo, ino solo, y la combinación de ambos. Fíjense que cuando uno tiene patologías que requieren del reclutamiento pulmonar, como es el SDR o el SALAM, hay una respuesta mucho más evidente al uso de ambos combinados. Ahora, si yo tuviese hipertensión pulmonar primaria de origen fundamentalmente por remodelación vascular, difícilmente necesitaría utilizar bafo, sino lo que utilizaría sería ventilación convencional, porque no son pulmones difíciles de abrir, ¿no? Se abren sencillamente con ventilación mecánica. La otra cosa es yo siempre digo que lo que nos hizo recordar el COVID es que la posición prona es favorable siempre, ¿no? Dice, está prono. Sí, está prono porque mejora la oxigenación en posición prona a todas las edades de la vida. También en los prematuros está bueno ponerlos prono, y está bueno poner prono a los pacientes que están ventilados y con óxido nítrico también, para mejorar toda la ventilación-perfusión. Bueno, ustedes tienen un sistema de administración que no se ve como sino que lo único que tienen de diferente es fundamentalmente la pantalla, y creo que algo de los tubos de oxígeno y la conexión, digamos, cuánto lleno, digamos, algunos detalles, pero fundamentalmente es un sistema de administración que aporta concentraciones constantes. Y esto es lo bueno que tiene un sensor de flujo, ¿ven? Un sensor de flujo que es que hace que sense la cantidad de aire, de litros por minuto, que está enviando el respirador hacia el humidificador. Este sensor de flujo vieron que viene como un aparatito, que lo único que hace es contener al sensor de flujo y a la guía que va a administrar óxido nítrico, que tiene una flecha, que tiene una dirección, que esa dirección de la flecha va en sentido hacia el humidificador. Y entonces, este sensor de flujo, que es una sonda de fibra óptica, reconoce cuántos litros por minuto está utilizando el respirador, y por esta de plástico, por esta tubuladura, inyecta la cantidad de óxido nítrico necesaria, proporcional a los litros por minuto que lee la sonda,
y entonces se entrega la proporcional para lo que yo le puse, para lo que yo le indiqué, 20, 5, 10, 7, lo que yo quiera. No tengo que hacer nada más que eso. Le pido cuántas partes por millón quiero, y el equipo hace todo. Además monitorea el dióxido de nitrógeno en su pantallita. En la pantalla tienen primero la FiO2, después el dióxido de nitrógeno, y después tienen las partes por millón que está entregando. Por otro lado tienen la bolsa, que ustedes saben que la bolsa, me parece que la tengo acá, no la tengo acá, la bolsa que tiene que estar conectada siempre a la salida de la bolsa del equipo de óxido nítrico, cuando está óxido nítrico. Me parece que, acuérdense, que con el anterior, que es el que tienen ustedes, lo vamos a poner, me parece que lo tengo por acá. Si La quieren otra. después, ¿me lo pasé? Me lo pasé de largo, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, acuérdense que ustedes le tienen que abrir el flumíter, porque si Sí. dejan el flumíter cerrado, esa es la diferencia fundamental que tiene con el nuevo, que ustedes que digamos, tienen una llavecita nada más que ponen cuántas partes por millón quieren, pero pueden dar tranquilamente con el... acá abajo tiene otro flumíter que también lo tienen que abrir, y tiene una ruedita para las partes por millón que les quieren dar, cosa que eso no se puede hacer con el otro equipo. Con el equipo que tienen ustedes tienen que poner, creo que en 20, ¿no? En 20 litros Sí. flumíter, o en 10 litros. En 10 litros para que le dé 20 partes por millón. Y acuérdense que esa ruedita que tienen no permite ajustar cuántas partes por millón le da. Bueno, después si quieren lo charlamos, por ahí ya lo saben, y estoy al cohete, hablando al cohete. Bueno, después, el óxido nítrico, este es un estudio viejísimo, después no se usó más, pero era cuando se pensaba que los chicos con taquimia transitoria podían requerir menos óxido nítrico menos oxígeno con la utilización de óxido nítrico. Y la otra que sí, a lo mejor alguna vez lo utilizan, es con ese sensor de flujo que ustedes tienen, se pueden armar cánulas y cánulas de alto flujo para entregar en los pacientes que no requieren ventilación invasiva, sino que pueden estar con BNI, óxido nítrico. Son pacientes que tienen más hipertensión pulmonar o menos patología pulmonar. Bueno, y el otro punto es poder realizar traslado con óxido nítrico, que ahora que tienen ese tótem, van a poder realizar traslado con óxido nítrico si necesitan, porque ese tótem que tienen se puede desarmar. El óxido nítrico está habilitado para el uso en traslado, sobre todo para aquellos pacientes no respondedores y candidatos a ECMO. Ustedes saben que cualquier paciente que esté por entrar en ECMO se hace un trial de óxido nítrico para ver si tiene respuesta. Y aunque no tenga respuesta, lo que sí hace es generar mucha estabilidad hemodinámica. A veces uno no ve respuesta con mejoría en la oxigenación, sino lo que ve es estabilidad hemodinámica, y eso es importante para un paciente que tiene que ser trasladado o que requiere ECMO antes del ingreso a ECMO. Bueno, y eso fue todo. No sé cuánto tardé, me parece que hablé como 2 horas. Más o menos, 1 hora y media. 1 hora y media. Sí. Que no se Que no cortó. se- Generalmente a los 40 minutos se corta. Ah, bueno, me tuvo aprecio el Zoom. que después del Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna duda con el equipo nuevo. Yo todavía no lo vi personalmente, así que no sabría. No, Tengo una pregunta. la clase, o sea, la charla la tuvimos ayer y lo estuve viendo, pero esta parte que vos me decís del traslado, yo no lo identifiqué como que era factible hacerlo. Lo voy a hacer y cualquier cosa te pregunto después. Bueno, sí, la parte de arriba, el cabezal se saca, es pesado, o sea, no es que es una cosa sencilla, no es una cosa que es una cosa muy simple, pero el cabezal se saca y tiene batería, o sea que se puede hacer un traslado. No es que no se pueda, es pesado nada más, tenés que encontrar la forma de fijarlo para que no se rompa y demás, pero sí se puede. De hecho, nosotros los primeros traslados los hacíamos con ese equipo. Ujú. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una consulta. Sí, Julia. En cuanto al sildenafil, en general, yo sé que es mucho más barato.
¿Se usa o una cosa o la otra, o se puede usar como adyuvante al óxido nítrico? Bueno, a ver. A veces se usan las dos cosas, porque el mecanismo de acción es un poco diferente. Cuando uno quiere aumentar todavía más, a veces tenés un paciente que tiene óxido nítrico y que tiene sildenafil, pero esos pacientes en general son hipertensiones pulmonares más crónicas. No es en el paciente de inicio. Aunque en algún paciente con hernia diafragmática en el postquirúrgico, uno puede utilizar, por ejemplo, ahora tenemos un paciente con una hernia diafragmática que tiene un poco de disfunción ventricular izquierda, igual está con óxido nítrico, ese paciente haría una transición con óxido nítrico y sildenafil, y si vemos que responde al sildenafil, le suspenderíamos el óxido nítrico. O sea, sí, a veces hay combinación de drogas. Una droga no suplanta completamente a la otra. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el sildenafil es vasodilatador sistémico también. Entonces, cuando vos estás muy agudo, si le pones el sildenafil y todavía no tiene estabilidad hemodinámica, tiene baja tensión arterial, tiene más tendencia a la hipotensión. Entonces, en general, el sildenafil, que bien se podría usar, sobre todo para eso, por ejemplo, para los pacientes con hernia diafragmática, que parecería tener un efecto, digamos, favorecedor de la angiogénesis, está bueno también ponérselo. Pero bueno, tiene que tener algo más de estabilidad hemodinámica o ir despacio. Algunos le hacen dosis de carga, otros no le hacen. Bueno, acá hay dos cosas, puede ser oral o puede ser endovenoso, ¿no? Esa es la otra cosa. Normalmente si uno tiene óxido nítrico y tiene sildenafil bioral, usa óxido nítrico, que es más respondedor que sildenafil bioral, porque además son pacientes más graves, que uno no sabe cuánto absorbe, la absorción es más errática, depende de la forma de preparación del sildenafil. Si tenés sildenafil endovenoso, que ahora hay en la Argentina, pero es carísimo, es casi tan caro como el óxido nítrico, bueno, uno tendrá que ver ahí si con óxido nítrico no respondió, sí, uno sigue probando con otras cosas. Antes de entrar en ECMO, seguro que va a probar otras cosas. Claro, gracias. Y en el caso de que se suspenda la terapia con óxido nítrico, por ejemplo, no sé si sucede, pero porque deja de funcionar la máquina o alguna tubuladura falla, en ese caso, cuando se reinicia, ¿a qué dosis se reinicia? ¿A la misma que estaba previamente o se inicia desde cero? No lo sé. Porque eso no tendría que suceder, digamos. Y dependerá del tiempo. No, lo que pasa es que cuando el óxido nítrico se corta de golpe, genera rebote. Entonces vos vas a tener al paciente hipoxémico. O sea que es probable que cuando reinicies, depende cuando, por ahí uno empiece con una dosis un poco más alta, por ahí le pondría 10 o le pondría... A ver, ¿qué cosa no es? No es que si vos lo pones a 10 después no te responde a 20. En este caso, hay otros casos donde parecería que sí, que si vos empezás con una dosis más baja, después tenés menos respuesta a dosis alta. La otra cosa que yo no dije, porque es muy discutido, es que cuando no hay respuesta a 20, los pacientes posquirúrgicos cardiovasculares los suben a 40 y algunas unidades suben a 40. Nosotros en general, si con 20 no respondió, como hay otras alternativas de tratamiento, no subimos a 40. Pero por ahí si vos no tenés otra alternativa de tratamiento más que el óxido nítrico, uno haría un trial de 40 partes por millón. Claro. La otra pregunta, probás, o sea, no hay, o sea, eso es como un accidente, más que, ¿no? Es un accidente, no te tiene que pasar. Acordarse de los tubos, que hay que mirarle las rueditas, que no se gasten, las rueditas no, digamos, los manómetros de presión, para ver que comute, tenerlos abiertos para que cuando uno se... A ver, tenerlos abiertos los dos hace que vos, si hay una fuga, pierdas óxido nítrico. Ahora no es nada, chicas, en mi época, cuando usábamos el óxido nítrico había que hacer todo un sistema de salida, que si se llegaba a escapar un poquito de óxido nítrico al aire, hacían un lío que parecía que se habían intoxicado no sé con qué, corrían las embarazadas, y después se supo que no pasa nada, o sea que al aire ambiente esa cantidad que usamos no genera toxicidad, pero había un sistema que se llamaba Scavenger, que se conectaba a la salida, bueno, vieron que los respiradores igual se conectaba a la salida, ¿cómo es? A la aspiración central, para que el óxido nítrico, para que no se acumule dióxido de nitrógeno. Una cosa, cuando ustedes utilizan, por ejemplo, tienen el SLE 6000, el SLE, vieron que hay que sacarle el silenciador.
porque en el silenciador queda dióxido de nitrógeno. Y no se puede lavar, el punto es que no se puede lavar, porque tiene como un cartón adentro, así que lo que recomiendan los usuarios del SLE con óxido nítrico es que ese silenciador se saque. Nosotros no lo sacamos. Al principio lo sacábamos y después no lo sacamos más, porque igual no limpiamos como es la válvula exhalatoria, que es donde tiene puesto el silenciador. Bien. Nos quedamos. Bueno, no sé si... No, yo las preguntas que fuimos haciendo. Ahí voy, ahí, no sé si... A ver. No, en el chat no hay. Igual son un poquito. No, yo estaba repasando a ver si tenía alguna duda, pero las ibas aclarando a medida que iba dando la clase, así que... Y otra pregunta, en el caso de las cardiopatías, o sea, si bien la hipoplasia del ventrículo izquierdo sería una contraindicación, por ejemplo, una coartación de aorta también debería serlo porque es dependiente del ducto. Sí, esa es el ducto. Claro. Serían las dependientes de ductos, entonces. Exactamente, son las cardiopatías ductus dependientes. Ujú. Sí. Por eso es importante, el diagnóstico ecocardiográfico, para separar lo que es la cardiopatía congénita estructural y también separar lo que es función, ¿no? Que a veces uno por ahí la cardiopatía, clínicamente podés hacer un diagnóstico, ponele de algunas, pero a veces no es tan fácil hacer diagnóstico de disfunción ventricular izquierda. Entonces, ahí, por eso es importante. Además, digamos, digamos, es una droga de alto costo. Debiera estar respaldada su uso con un diagnóstico un poco más certero. A ver, a veces pasa que son las 3 de la mañana y el ecocardio, y nadie puede hacer un ecocardio para definir cardiopatía estructural, y uno puede iniciar el óxido nítrico y tener el ecocardiograma a la mañana. Lo que no debiera suceder es que nunca tenga el ecocardiograma o que uno tenga que esperar 48 horas para tenerlo cuando el chico por ahí la hipertensión pulmonar ya se le pasó o ya hicimos todo el desastre de vasodilatarlo. Entonces... A ver, esta misma cosa que yo digo es que los chicos que tienen cardiopatías ductus dependientes, realmente ductus dependientes, a uno tampoco los tiene que poner a saturar un 98%, o sea, siempre tiene que tratar de que saturen en un rango, digamos, como para no generar hiperflujo pulmonar, ¿no? Y no desviar la circulación todo hacia el pulmón, tratar de buscar el equilibrio. Entonces, bueno, esto es lo mismo para los pacientes con oxionitis. Bueno, Patri, muchísimas gracias. No, de nada. Un gusto, espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que sigan bien. Un beso grandote, Normita. Un beso. Gracias. Chao, de nada, chicas. No tan rápido, hermano. Ya es hora de que aprendas el